Bienvenidos a una nueva emisión de Círculo Rojo TV, un programa donde a través de reflexiones, opiniones e información podemos entender y comprender mucho más el poder a través de sus protagonistas y a través de sus analistas. Bienvenidos Mariano Causino y Analía González. Buen día, Facu, ¿cómo estás? Todo muy bien. ¿A quién tenemos hoy de invitado que va a compartir con nosotros este programa? Hoy tenemos a Marcelo Joffre. Marcelo es abogado, periodista, escritor, publicó varios ensayos, 2 novelas, una de ellas, El amor sigue sin nosotros, que la recomiendo con fervor, y acaba de publicar junto al maestro Juan José Sebrelli un libro que se llama Desobediencia Civil y Libertad Responsable. Buenos días, Marcelo, y gracias por esta charla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Marcelo, te hago yo la primera pregunta. Sos un estudioso, un gran conferencista de la obra de Borges, de la obra de Alejandra Pizarnik. Contanos cuándo y cómo se inició tu pasión por las letras. Bueno, debo de haber empezado más o menos a los 17, 18 años, cuando como un buen estudiante de Derecho iba por las mañanas a la facultad. Como una buena ama de casa salía a comprar el pan con la bolsita y por la noche hacía la prostitución leyendo a Alejandra Pizarnik y a Borges, ¿no? Y tal vez uno de los que hoy está un poco despreciado, pero yo en su momento, cuando tenía 17 años, le mandé una cartita. En aquella época se mandaban cartas. Le mandé una cartita a Ernesto Sábato. Y a los pocos días sonó el teléfono en mi casa. Yo vivía con mis padres en ese momento. Tendría 17 años más o menos. Y atendió mi madre. Y eran las 7 de la mañana, más o menos, algo así, de un domingo a la mañana, creo. O sea, el sábado anterior me había costado tardísimo, no entendía nada de lo que pasaba, y me dice sábado, pensé que era un chiste. Y entonces me invitó, era para invitarme a su casa en la calle Langería, en Santos Lugares, y a partir de ahí empecé a ir los domingos. Un tipo muy cascarrabia, pero extraordinario. Conmigo se portó siempre muy bien. Con mucha gente lo detestaba, pero conmigo se portó siempre muy bien. Hasta me enseñó a poner las comas, ¿no? Me enseñaba desde cosas así muy prácticas y sencillas hasta cuestiones. Hoy en día está como descatalogado del canon literario, ese canon, digamos, un poco impuesto por Aira, por Piglia, Beatriz Arlo incluso, como que el canon va para otro lado. Pero eso fue como un puntapié inicial. Él me llevó a Kafka, me llevó a Dostoyevsky, y bueno, y por esos caminos, bueno, después seguí por otros lados, ¿no? Pero ese fue un poco el inicio. Bien. Marcelo, ¿cómo fue el proceso de escritura y de maduración del libro, teniendo en cuenta que lo han escrito en el momentum que pasaba todo el tema de la pandemia? Y por otro lado, también cómo fue atravesar quizás la última parte del libro, que fue la enfermedad del COVID que le agarró a Juan José. Bueno, yo aclaro que no es un instant book, ¿no? Algunos pensaron que era una especie de instant book o un book así de apuro. Yo jorobaba un poco a veces en Twitter, creo que Analía lo tuvo, porque en algún momento yo decía, ¿quién estará escribiendo Los Pichiciegos de la pandemia, no? Fogwill había escrito Los Pichiciegos mientras sucedía la Guerra de las Malvinas, y nosotros nos pusimos a escribir esto mientras sucedía la cuarentena y la situación de la pandemia. Pero no es un instant book. Como dice Fernández Díaz, me parece que con acierto, recoge 70 años de haber pensado el tema en el caso de Juan José y más o menos 40 en mi caso, ¿no? Habíamos pensado el tema, los libros, desde los libros de Rawls, de Dworkin, de Habermas, de Bobbio, estaban todos marcados ya. Entonces teníamos que ir a los libros y recordar qué era lo que habíamos marcado y condensarlo y sintetizarlo. A partir de ahí sucede un hecho que es como el detonador,
que es cuando Juan José va a lo de Diego Seigman en TN y en el horario central, 9 de la noche, dice de pronto que si había un padre que tenía que hacer una changa y estaba en la disyuntiva entre llevar la comida a la mesa de su familia y no cumplir la norma, o cumplir la norma y no llevar la comida, que en esa disyuntiva no había dudas de que tenía que romper la norma y llevar la comida, o que si los comerciantes estaban fundiendo iba a terminar con sus negocios fundidos y sus empleados sin trabajo, etcétera, etcétera, tenían que levantar las persianas, por supuesto que sin violencia, cumpliendo algún tipo de protocolo, con barbijos, con guantes, con lo que fuere, para que no se agravara la situación, pero que la norma, tal como estaba implementada, con digamos, con un cierre generalizado y sin testeos, ni trazabilidad, ni aislamiento, era una norma irracional, completamente irracional. Entonces, ante normas irracionales, la humanidad siempre ha echado mano a la desobediencia civil. Aún antes, digamos, obviamente que la idea de desobediencia civil es una idea de la modernidad, básicamente a partir del siglo XVII con Locke, sobre todo a partir del siglo XIX. Pero ya, digamos, en la Grecia clásica estaba la simiente en Antígona, etc. Entonces, Juan José plantea esto de golpe en lo de Seigman, y unos meses después Seigman nos dice, yo en ese momento sentí como cuando se producen las turbulencias en los aviones y la voz en off nos dice, abróchense los cinturones, porque dice, sentí que era como una conmoción que dijera eso Sebrelli. Y tardé como 3, 4 meses en advertir que tenía toda la razón, ¿no? Bueno, y a partir de eso, y lo que ya veníamos como charlando, reflexionando y escribiendo, ahí se produce, nos empiezan a llamar, nos llaman 3 editoriales, y bueno, tuvimos que elegir, y elegimos Sudamericana porque, bueno, porque era la editorial clásica de Juan José desde hace 20, 25 años, porque era la que habíamos editado juntos, Conversaciones Irreverentes, que era nuestro libro anterior. Bueno, elegimos esa, ¿no? Marcelo, una consulta que te hago. Primero te felicito porque la verdad que vos has contribuido enormemente a esta etapa, digamos, avanzada, y de una gran elevación de Sebrelli, porque dado que es un hombre ya con algunos años, requiere una especie de asistencia y de ayuda adicional a la que podía tener cuando era más joven, y le has dado una especie de nueva vida, no sé, de sexta vida, séptima, no sé, interminable, Sebrelli. Lo doté de una segunda piel. Claro, además noto yo que Sebrelli está logrando ponerse por arriba de sí mismo, en cierta manera, y está logrando tener una, no sé si consenso, pero sí una aceptación que tal vez no hubiera tenido en otra época, porque él había adoptado posiciones muy antiperonistas, y hoy hay sectores del peronismo que no digo que piensen como él, pero sí que lo escuchan, que lo respetan, que invitan a pensar, que lo respetan, ¿no? ¿Qué reflexión tenés vos sobre tu rol en estos últimos años acompañándolo, y qué evolución misma has visto en la sociedad frente a él, al fenómeno Sebrelli, en la política? Bueno, lo primero que habría que decir que el decir que Sebrelli es gorila es un cliché, porque Sebrelli estuvo en contra de la Revolución Libertadora, Sebrelli estuvo en contra de Aramburu, firmó una solicitada en contra de Aramburu, Sebrelli salió a hablar en contra de los bombardeos a Plaza de Mayo. Sebrelli fue echado de Sur y de Contorno, de ambas, por peronista. En el caso de Sur, fue echado de Sur porque él le contrabandea a Victorio Campo a través de José Bianco, de Pepe Bianco, le contrabandea una crítica de un libro de un autor peronista. Y Pepe lo pasó y se publica en Sur eso, y cuando Victorio Campo se aviva, que le habían contrabandeado como un polizón vergonzoso en su revista eso, se enfurece y lo echa.
Y los hermanos Viñas terminan un poco malquistándose con Sebrelli justamente por esa postura, digamos, era de tres llaneros solitarios que había en ese momento, que era Sebrelli, Carlos Correas y Mazota, que tenían una especie de lo que se podría llamar un peronismo genetiano o un peronismo a lo Merleau-Ponty, porque ellos lo que creían es que por supuesto que equivocadamente, y Merleau-Ponty creía que podía haber una suerte de comunismo democrático, y ellos creían que podía haber una suerte de peronismo marxista. Por eso lo llaman un peronismo a la Merleau-Ponty. Y en el caso de Evita Aventurero Militante, es un libro que roza el populismo en la primera edición. Y cuando nosotros fuimos muchos años después a la casa de Victorio Campo, buscamos el libro que él le había mandado a Victorio Campo, de Evita Aventurero Militante, para buscar la marginaria de Victorio Campo, que había hecho con ese famoso lápiz colorado grueso con el cual ella escribía, y eran terribles las críticas que Victorio Campo le hacía a Sebrelli, en un libro que él provocativamente le había mandado dedicado a propósito para terminar de enfurecerla, ¿no? De manera tal que decir que Sebrelli es gorila, digamos, no es ni bueno ni malo, es simplemente de ignorante. Es sencillamente eso. Ahora, dicho esto, él gira alrededor de los años 90 de posturas más populistas. Él nunca renuncia al marxismo como método de estudio y método de trabajo, y siempre ha puesto la idea de la economía por sobre la política. En ese sentido, y en el sentido hegeliano de Marx, en el sentido, digamos, que también lo retoma Fukuyama, por ejemplo, Sebrelli sigue siendo marxista en el sentido del método dialéctico, de creer que la historia se resuelve por conflicto. Si bien, por ejemplo, también se acerca a Habermas y a la segunda escuela de Frankfurt, en el sentido de que cree que el diálogo soluciona a veces, pero nunca renuncia a la idea de conflicto, ¿no? Sebrelli, y en ese sentido es hegelo-marxista. Él introduce a Lukács y a muchos hegelo-marxistas a la Argentina. Ahora, a partir de los 90 se va produciendo como una torsión y se va acercando más al liberalismo. Él apoya en algún momento la candidatura de López Murphy, después se acerca al macrismo, pero desde posiciones nunca orgánicas, siempre desde posiciones críticas. De hecho, hay ciertas cuestiones, por ejemplo, en algún momento Larreta lo llama para preguntarle si él está de acuerdo, qué nombre había que ponerle a la estación de subte de Pueyrredón y Santa Fe, que es la que corresponde al Bar El Olmo, donde él hace 20 años que iba frecuentemente, bar que en algún momento había sido un bar de homosexuales. Y por eso, digamos, era como una esquina vinculada al mundo gay. Y entonces le dice, ¿te parece bien que le pongamos Carlos Jáuregui? Y Sebrelli le dice, pero ustedes están locos. Carlos Jáuregui es castrista, y Castro y Fidel y Guevara inventaron la SUMAP, que era un campo de concentración para homosexuales disfrazado de una especie de lugar de rehabilitación, a punto tal que los consideraban enfermos y que tenían que curarlos. ¿Cómo le vas a poner Carlos Jáuregui? E igualmente se lo ponen Carlos Jáuregui, a pesar de lo que dice Sebrelli. Entonces él lo denunció y dijo, es decir, no es un intelectual orgánico. Pero bueno, pero la gente, alguna gente de izquierda, no le perdona ese giro justamente, esa torsión, esa mudanza de un marxismo populista a una postura liberal de izquierda, que es lo que hoy tratamos de reivindicar. Marcelo, retomando del liberalismo de izquierda, en el encuentro que tuvieron con el expresidente Macri, surgió este tema. ¿Cuál fue la interpretación de Macri? ¿Cómo tomó ese tema que dialogaron juntos? Mira, yo le expliqué el giro que estaba operándose en Fukuyama, y eso le pareció como muy sorprendente, ¿no? Porque Fukuyama
en los años 90 dio por terminada la historia, dijo el capitalismo ganó en toda la línea. En los 2000 escribió libros como Political Order y Political Decay, en donde dice, bueno, me parece que no se estaría produciendo esto, no, pero no se resigna todavía, dice, me parece que estamos como en una transición de los Estados-nación a la globalización, y ya cuando escribe Identity, creo que es 2017, 2018, ahí él recoge el ejemplo del caso de Túnez, con ese muchacho que vendía fruta en la calle, y va una policía mujer, y como no tenía los papeles, le incauta la fruta, le incauta el carro, le incauta la balanza, y el pobre muchacho de 20 y pico de años se queda sin los insumos que tenía para llevar un poco de pan a la casa, y se lo banca el tipo, pero va a la municipalidad e intenta quejarse y no lo escuchan. Directamente no lo atienden. Y cuando no lo atienden, él se va a la plaza del pueblo y se prende fuego. Cuando se prende fuego se inicia la primavera árabe, con consecuencias después nefastas probablemente, porque muchos países terminaron todavía en fundamentalismos peores, pero él se prende fuego. Y lo que advierte Fukuyama, ya en los libros de ahora, de los últimos 5 años, es que lo que no tuvo en cuenta ese neoliberalismo muy eficaz de Reagan y Thatcher, y que de algún modo tuvo sus implicancias también en Latinoamérica, con Menem, con Fujimori, es que los perdedores del sistema soportan ser perdedores del sistema. Lo que no soportan es que no se los escuche, que directamente sean ilegibles para la sociedad. Entonces, lo que le pareció interesante, me parece, a Macri, porque al menos lo escuchó con mucha atención, es esta idea de liberalismo de izquierda como una imbricación de un lado, respeto irrestricto del mercado, en el sentido de que la tercera ola de socialdemocracia, que estaría encarnado un poco, a pesar de ser creyente, por Merkel, obviamente por Obama, Jacinta Ardern en Nueva Zelanda, un poco Trudeau en Canadá, hasta Macron en Francia, con todas las limitaciones y todos los matices, por supuesto, y las diferencias y los errores que están cometiendo en muchos de ellos, incluso hasta los fracasos, porque varios de estos que acabo de mencionar están en bastantes problemas, ¿no? Pero esta tercera ola de digamos, si pensamos la primera ola, 1945, 1973, hasta la crisis del petróleo, la segunda ola con Tony Blair, Clinton, Felipe González, y esta tercera ola, crecientemente el respeto por el mercado cada vez es mayor, porque en la primera ola había lugares como Alemania donde se respetaba el mercado casi a rajatabla, pero otros como Inglaterra en donde no se respetaba tanto. Entonces, en esta tercera ola el respeto es mucho mayor, pero al mismo tiempo como que se advierte que la vacuna para que ese sistema no se resquebraje es introducir en el sistema ciertos elementos que ya sean como los antídotos mismos, para evitar que los perdedores se salgan del sistema y se conviertan en antisistema. Marcelo, ¿no falta quien considera que la crisis, que la decadencia de una sociedad es también la crisis y la decadencia de los actores intelectuales? En la Argentina, durante los años 80, 90, muchos hombres y mujeres de ideas prefirieron enclaustrarse en las universidades, enseñando Nietzsche, Schopenhauer, en lugar de dar testimonio de la realidad. ¿Qué valoración haces de esto vos? Sí, efectivamente es así. Sí, efectivamente es así. Yo escribí hace como 20 años un artículo en La Nación que creo que salió en el suplemento Enfoques, me parece, en donde decía eso, y Kovaldov salió a contestármelo, me acuerdo. Y yo planteaba eso, ¿no? Que los intelectuales como que estaban demasiado, efectivamente, alejados. Como es verdad también, hay que reconocer también que las sociedades contemporáneas desprecian más crecientemente a los intelectuales. Con esto quiere decir, pensemos en la Francia en donde se discutía el tema de Argelia. Albert Camus o Sartre
publicaban un artículo en Libération o en Le Monde, y eso, todo el mundo hablaba de eso durante 2 semanas. Exacto. Pero cuando digo todo el mundo, es decir, el 100% de Francia. Hoy en día son como personajes un poco marginales, ¿no? Aún en Cuba, por ejemplo, donde en algún momento Fidel Castro le daba tanta importancia a los intelectuales y los llevaba y tenía, digamos, su amistad con García Márquez y con Saramago, y estaba el premio de Casa de las Américas, etc. Hoy en día, cuando hacen reuniones, van los intelectuales y critican incluso. ¿Por qué? Porque en realidad la resonancia que tiene es mucho menor. Entonces, como que se lo permiten porque ya saben que no va a tener un despliegue como. Entonces, creo que, digamos, en la Argentina ha pasado particularmente eso, ¿no? Las intervenciones que podía haber de los grandes intelectuales a mitad del siglo XX, hoy ya no existen, o en todo caso, si existen, tienen repercusiones muy limitadas. Eso es básicamente lo que se llama intelectual, ¿no? Es decir, un escritor que tiene intervenciones públicas y que esas intervenciones tienen relevancia, tienen resonancia. Efectivamente, han disminuido, lamentablemente. No tenemos por qué pedir, en la nota que salió ayer que nos hace Fontevecchia nos dice, pero ¿ustedes creen que Macri es un intelectual? Le responde, porque no le respondemos, pero lo que sí, obviamente, es que creemos que él escucha intelectuales, lo que Fontevecchia nos niega, ¿no? Pero bueno, creo que Fontevecchia lo escucha Vargas Llosa, lo escucha Sebrelli, me puede escuchar a mí, por ejemplo. Yo no sé cuánto, porque en el peronismo, kirchnerismo particularmente, los usan a los intelectuales, pero no sé si los escuchan, ¿no? Porque ya en el peronismo clásico, tanto Marechal como Jauretche mismo cayeron en desgracia y eran un poco despreciados. Y en el caso del kirchnerismo, me parece que Carta Abierta fue claramente usado, ¿no? Los intelectuales no eran, realmente los usaban, a lo sumo le daban un puestito, un carguito, le dejaban tener enseñar literatura en un taller literario adentro de la Biblioteca Nacional, pero no los tomaban en serio. Si tuvieras que escribir, hagamos un juego de imaginación. Si tuvieras que escribir dentro de 2 o 3 años sobre la Argentina, ¿sería una pluma optimista o pesimista? Pues como dice Sebrelli, para eso llamen a un mago o a una pitonisa. Es muy difícil hacer futurología. Yo creo que a corto plazo soy pesimista. A corto plazo soy pesimista. A largo plazo soy optimista porque a largo plazo la humanidad siempre ha salido mejor parada, ¿no? Si uno hace siempre un balance lineal de la historia ha mejorado, es decir, vivimos más, con sus más y sus menos, ¿no? Vivimos más, pero también la gente vive un poco peor cuando está muy vieja, pero bueno, pero vivimos más, no necesitamos, si queremos escuchar música, no necesitamos convocar una orquesta a nuestra casa, basta con bajarnos una aplicación y tenemos millones de canciones. Es decir, a largo plazo creo que vamos a andar bien, y la humanidad en general y el país va, pero a corto plazo la verdad que yo creo que el mundo, si miro el mundo, ¿no? Si miro el mundo en general, veo que hay como dos, de un lado, básicamente populismos de derecha, podría ser Bolsonaro, que algunos tienen respeto por el mercado, o sea, son neoliberales en lo económico, pero son tienen muchos déficits en materia de derechos humanos o de respeto de las minorías. Podría ser Bolsonaro, el polaco Duda, el turco Erdogan, el húngaro Orbán, el indio Modi. Es decir, hay una cantidad de personajes en el mundo que, bueno, el caso del polaco Duda ganó las elecciones con un mensaje homófobo.
O sea, en los últimos días reforzó su mensaje homófobo para poder ganar las elecciones. No es raro, porque de ese mismo país era Wojtyla, ¿no? Que decía que los gays eran el estiércol de la historia y del demonio, no sé. Pero, y del otro lado, esto que nosotros llamamos la tercera ola incipiente de socialdemocracias. Un poco en esa disputa entre esas dos tendencias, digamos, no queremos ni que la socialdemocracia vuelva a ser una especie de keynesianismo intervencionista, ni que triunfe una derecha, un populismo de derecha al estilo de lo que podría haber sido, de lo que sería Trump o estos personajes que nombré. En esa disputa me parece que está un poco el futuro próximo, ¿no?, del mundo, y la Argentina debería inscribirse tal vez justamente en esa misma dimensión, porque de un lado está el kirchnerismo-peronismo, que encierra personajes populistas de izquierda como Kicillof y populistas de derecha como Bernie. Y del otro lado está un conglomerado, que es Cambiemos, que sin duda está lejos de ser un liberalismo de izquierda hoy, pero que si peleamos y luchamos e intentamos ensamblar estas ideas, quizá lo pueda llegar a hacer, ¿no? Marcelo, teniendo en cuenta esto que planteas, hay un fragmento del libro que me llamó la atención, que dice algo como que es probable que venga el caos y que luego de eso, desde las cenizas, es un buen punto de partida, ¿no? Pareciera una especie de la teoría de la construcción creativa de Schumpeter. ¿Cómo lo ves vos en Argentina? ¿Ves algún escenario de caos, de crisis institucional, y luego de eso, por más de ensayemos un poco, no quiero que seas el oráculo, como decís vos, del futuro, pero en base a lo que han estudiado, ¿cómo ves eso en la Argentina? Y si hay alguna posibilidad, luego de esta construcción, de esta destrucción creativa, que pueda surgir algo como lo que estás planteando. Mira, la sensación es que efectivamente va a haber, no sé, no puedo decirte exactamente caos, pero el peronismo ya más de una vez, cuando ha tenido que ajustar, lo ha hecho. Lo hizo Perón mismo entre el 51 y 52, cuando lo pone a Gómez Morales como ministro de Economía. Lo hace Celestino Rodrigo sobre el final del gobierno de Isabel. Lo hace Duhalde y Remes Lenikov. Y ahora da la impresión de que están como en las puertas de iniciar un ajuste. Y siempre que, bueno, no en el caso de Celestino Rodrigo, porque ya estaba como en un momento, pero por ejemplo, que van a querer hacerlo como lo hizo ese primer Perón del 52, ¿no? Ese primer Perón, al mismo tiempo que empezó el ajuste y pidió créditos a Estados Unidos, etcétera, reforzó su retórica antiimperialista, reforzó algunos métodos autoritarios, empezó a meter preso a alguna gente, y yo creo que va a pasar eso en la Argentina, y yo ya noto entre empleados públicos, noto que los empleados públicos están, pese a que no han trabajado muchos en casi todo el año, con los sueldos congelados, han empezado a ponerse nerviosos. Y hay mucha gente, la pobreza va a rondar entre el 40 y 50%, ¿no? Que es más o menos un guarismo parecido al del 2001. Entonces, yo tengo la sensación de que puede haber, digamos, situaciones objetivas para que reine una situación de caos y violencia. Si va a pasar o no te lo puedo decir, la verdad, pero es probable que haya una gran desilusión, me parece, con lo que va a pasar, y me resultaría extraño que ese caos y esa crisis no la arrastre a Cristina, ¿no? Me resultaría extraño. Marcelo, sos un agudo analista de la realidad política, no lo vamos a negar, aparte
escribís en Twitter, yo no me duermo si no leo tu último Twitter alrededor de las 12 menos cuarto de la noche, Es un casi somnífero. diariamente. Funciona como somnífero. Claro. Se conoció hace unas horas la carta de los senadores oficialistas criticando fuertemente al Fondo Monetario. ¿Cómo imaginas la dinámica de la relación entre el presidente y Cristina Fernández? Bueno, un poco está vinculado con lo que decía antes. El kirchnerismo va a buscar por todos los medios desmarcarse por delante, es decir, en el fronting, en lo que es el show off, va a intentar desmarcarse, y por atrás va a hacer todo lo contrario. Le va a decir, porque digamos, el ideal para el kirchnerismo es que Fernández le acomode la economía y que se queme. Y ellos constantemente ir diciendo que ellos no tienen nada que ver con eso. Entonces, cuando Fernández se prenda fuego directamente y la gente esté que no da más de hambre y los comerciantes todos fundidos, entonces ahí aparecer ella, una suerte de Chapulín Colorado contemporáneo, sorprendiéndonos y diciendo, ahora aparezco yo que vengo a salvarlos. Pero la verdad es que creo, digamos, y todos sus movimientos tácticos, como decía Perón, ¿no? Táctica y estrategia. Todos sus movimientos tácticos tienden a mostrar públicamente que ella se desmarca del ajuste que se viene. Marcelo, te agradecemos tu tiempo. Fue una gran entrevista donde recorrimos mucho más del libro y hablamos de actualidad. Esto fue una nueva emisión de Círculo Rojo TV y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.